Bueno, vamos a comenzar aquí, pero vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu presencia en esta iglesia tuya. Y oramos que tomes todo en tus manos, que podamos crecer en el conocimiento tuyo, que podamos servirte con toda intención, no de manera fortuita, sino con toda intención y con todo el conocimiento que tú nos des de tu palabra. Y Señor, que podamos extender tu reino en este lugar y que podamos entender qué es la misión tuya y ocuparnos y enfocarnos en esa misión. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias por los hermanos que están aquí. Oramos por cualquiera que quizá venga en camino también. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿De qué hablamos la ocasión anterior? Nos quedamos, les dije, para considerar el primer paso. Y el primer paso es buscar a Dios y su palabra. Ahora, necesitan su hojita. ¿Cuántos traen su hojita? ¿Cuántos la olvidaron y que les hace falta una hojita? La primera es gratis, ya la segunda se las cobras, hermano Doro. Muy bien, levanten su mano y manténganla en alto para que el hermano pueda ver. Los que no trajeron hojita, o no la tienen o la olvidaron, cualquiera de las dos, levanten su mano para que el hermano pueda ver y acercarse allí a su lugar y entonces entregarles una de estas hojitas. Sí, te la van a cobrar doble también. Ahí mira Josué Plasencia, y luego acá a Esmeralda sí se la cobras. Muy bien, si están recibiendo esta hojita, aunque aquí en la pantalla, me das la siguiente, Josué, gracias. Aquí en la pantalla tenemos lo que ustedes pueden ver en su página 1. Están recibiendo la hoja número 1 y estamos al pie de la página 1 para recordar brevemente lo que aprendimos la ocasión anterior. Nuestra visión global es ser testigos de Cristo desde Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, y hasta lo último de la tierra, llegando a cada pueblo que nos sea posible, especial y prioritariamente a los menos alcanzados. Vamos a ver, como si fuera un texto de la Biblia, pero no lo es, ¿sí? A coro. Ser testigos de Cristo desde Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, y hasta lo último de la tierra, llegando a cada pueblo que nos sea posible, especial y prioritariamente a los menos alcanzados. No tienen que hacerlo, pero sería bueno si en una de sus páginas en blanco de su Biblia escriben esta visión. Cada empresa, el Seguro Social, los bancos, etcétera, tienen una visión, tienen una misión, tienen ciertos propósitos. Muy bien, esta es nuestra visión. Queremos ser testigos de Cristo, testigos de Cristo. Y hablamos también de por qué hacerlo. ¿Me das la siguiente? Gracias. ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es el propósito? Y lo primero que dijimos, y ustedes lo pueden ver ahí en su hojita, en la página número 2, dice por qué tenemos esta visión, ¿sí? En la página número 2. Y ahí el primer punto que tienen es porque ese es el propósito global de Dios. Porque ese es el propósito global de Dios. ¿Alguien recuerda qué dice o quizás sabe de memoria?
Génesis 1:28, especialmente las 3 palabritas que enfocamos para este propósito. Muy bien, a ver otra vez. Muy bien. Hermanos, cuando Dios creó al hombre, Dios le dio este mandato. Dios le dio esta comisión. Quiero que fructifiquen, quiero que se multipliquen y quiero que llenen la tierra. En el libro de Malaquías, lo buscan en su casa, en el capítulo 2, dice que Dios hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. O sea que pudo haber hecho 1000, pero hizo uno. Y allí mismo en el libro de Malaquías capítulo 2 dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. En todo el Antiguo Testamento, el único hombre, la única persona que es llamada hijo de Dios es Adán. Adán. Eso lo menciona Lucas capítulo 3 en la genealogía del Señor Jesucristo. La genealogía también está en Mateo capítulo 1, pero en Lucas capítulo 3 dice Adán, hijo de Dios. Era el único hijo de Dios. Pero Dios quería que todos los descendientes de Adán fueran hijos de Dios. Sin embargo, Adán y Eva pecaron antes de procrear descendencia. De esta manera todos nacemos a la imagen de Adán, a la semejanza de Adán. O sea, con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios, antes de que ellos pecaran, Dios les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. No lo hicieron. Ahora, número 2, ahí en su hojita, página 2. ¿Alguien quiere leer en voz alta el parrafito? Gracias. Después de que Adán y Eva pecaron, procrearon hijos. Y esos hijos nacieron con la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa de Adán. Y entonces el pecado sobreabundó, dice la Escritura. Y llegó a tal grado que Dios tomó la trágica decisión de destruirlo todo con un diluvio. Y solamente 8 personas hacia delante de Dios. Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé y las 3 nueras, esposas de sus hijos. Y estuvieron encerrados en el arca todo el tiempo del diluvio hasta que murió todo lo que tenía vida sobre la faz de la tierra. En Génesis capítulo 9, cuando Dios abrió la puerta del arca, las primeras palabras que Dios le dijo a Noé, ¿cuáles fueron? Dios no quitó el dedo del renglón. Las mismas palabras que le había dicho a Adán antes de que pecara, son las mismas palabras que ahora le dice a Noé y a su descendencia, aún después de haber pecado. O sea, Dios sigue con el mismo plan, con el mismo propósito. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Y por eso allí en su hojita, punto número 2, leemos que el pecado no cambió el propósito global de Dios. Sigue siendo el mismo. ¿Alguien quiere leer el punto 3? Muy bien. El tiempo pasa y no te puedo olvidar, ¿verdad? No, no es esa. El tiempo, hermanos. Desde Adán hasta Abraham. Según la cronología bíblica, pasaron 2000 años.
Desde que Dios puso a Adán en el huerto hasta el nacimiento de Abraham, el tiempo de Abraham, 2000 años. Entonces, todo ese tiempo pasó, el hombre no cumplió el propósito de Dios, el propósito global de Dios, pero podemos ver que Dios no quitó el dedo del renglón. El tiempo tampoco cambió el propósito global de Dios para nuestra vida. Dios comisionó a Abraham 2000 años después de haber comisionado a Adán. ¿Alguien quiere leernos Génesis 12:3? Estamos en un repaso, todo esto ya lo vimos la ocasión anterior, pero ¿alguien quiere leer Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y no vamos a tomar ahorita el tiempo, pero lo que vimos la ocasión pasada es que cuando Dios habló con Abraham, Dios hablaba de una simiente específica. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no se trata de la nación de Israel, no se trata propiamente de los hijos inmediatos de Abraham. El libro de Gálatas capítulo 3 dice que se trata de la simiente que es Cristo. Y ahí mismo en Gálatas 3:16 explica diciendo que no habló de las simientes en plural, sino de la simiente de manera individual. También, me das la siguiente, gracias, hablamos de las metas. Las metas, o sea, ¿qué se pretende hacer? Allí en su página hay una pregunta a la mitad de la página, dice, ¿cuáles son nuestras metas? Y entonces hay una pequeña explicación diciendo, en realidad se trata de una sola meta con diferentes enfoques. Y les leo los enfoques, ahorita nos enfocamos, válgame la repetición en la pantalla, pero ahí los tienen en su página 2. El imperativo, el campo, la estrategia, el legado, el alcance. Esos 5 enfoques se pueden ver en el Evangelio de Mateo, los 5. Esos 5 enfoques se pueden ver en el Evangelio de Marcos, los 5. Esos 5 enfoques están en Lucas, están en Juan y están en Hechos. Entonces, yo escogí un ejemplo de cada uno de ellos. Y de esta manera hablamos del imperativo. Mateo 28:19. Vamos aquí a mi izquierda. ¿Quién recuerda cuál es el imperativo de Mateo 28:19? Muy bien, hacer discípulos. Hacer discípulos. El único verbo imperativo en ese pasaje es hacer discípulos. Los otros, ya les expliqué, son o están en forma de gerundio, enseñando, bautizando, etc. Pero el único verbo imperativo es hacer discípulos. Y luego hablamos del campo. Marcos 16:15, ahora aquí a mi derecha. ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice en cuanto al campo? Todo el mundo. Marcos 16:15 específicamente dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, nuestro campo no es solo la colonia Loma Dorada, nuestro campo no es solo el municipio Tonalá, Jalisco, nuestro campo no es solo el estado de Jalisco o el país de México. Nuestro campo es todo el mundo. Todo el mundo. Y hermanos, quizá para algunos en su mente podrían estar pensando, muy buen deseo o buena teoría, pero hermanos, para nosotros, en la experiencia que Dios nos ha dado, no es teoría. Pueden preguntarle a
Teo y Esmeralda, pueden preguntarle a Gabriel y a Cintia. Hemos llegado hasta lo último de la tierra. Tenemos 7 personas en el Asia Central. ¿Estás grabando, verdad? Muy bien, no voy a mencionar entonces los nombres. Tenemos 7 personas en el Asia Central. Una de esas personas, esposa de un misionero, es hermana de Gabriel. ¿Sí? Entonces, ellos al estar allá tienen que aprender otros idiomas para poder comunicar el mensaje. Entonces, no es teoría. Les estoy hablando de hechos comprobados, les estoy hablando de la experiencia que hemos vivido a lo largo de 14 años. Entonces, el campo es el mundo. Luego hablamos de la estrategia. ¿Quién se acuerda de la estrategia? Lucas 24:47. Comenzando desde Jerusalén. O sea, el Señor Jesús pasó 3 años y medio entrenando a 12 personas y entonces lanzó su misión y su estrategia era comenzar desde Jerusalén. Comenzar desde Jerusalén. Y esa estrategia y esa misión, pues obviamente ha llegado hasta nosotros. ¿Me das la siguiente? Gracias. Y luego hablamos del legado. Tal vez no les quedó muy claro esto, y digo porque a mí se me dificulta entenderlo, pero pues debe haber también gente mucho más lista que un servidor, ¿verdad? Entonces, ¿qué entienden o qué captaron, mejor dicho? No qué entienden, sino qué captaron en cuanto al legado. Juan capítulo 20, verso 21. Muy bien. El Señor Jesús dijo, así y como. Y quiero que sepan desde ya que las 2 palabritas más importantes de toda la Biblia son esas 2 palabritas. No es la regeneración, no es la salvación, no es el Espíritu Santo. No, las 2 palabritas más importantes de toda la Biblia son así y como. Y les doy un ejemplo rápido. Para hablar de su segunda venida, el Señor Jesús dijo, será como en los días de Lot, en Lucas capítulo 17, como en los días de Lot. ¿Y qué había en los días de Lot? Mucho homosexualismo. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Qué estamos esperando? Que el Señor Jesús venga. En cualquier momento. En cualquier momento. Señor, ¿cómo va a ser el tiempo cuando tú vengas por segunda vez a esta tierra? Como en los días de Lot. Así como en los días de Lot. No nos dio una fecha. No nos dio un día específico. Dijo, será como en los días de Lot. También en Mateo dijo, como en los días de Noé. ¿Y qué había en los días de Noé? Mucha violencia. Llegaban los maleantes y bajaban a las familias de su camello de 2 jorobas. Y bueno, aquí son camionetas, ¿verdad? Pero es para que tengamos la idea. Entonces, en Juan 20:21 dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor Jesús vino con todo el poder, con toda la autoridad, con todos los recursos económicos a su disposición. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y hermanos, el Señor nos ha dado todos los recursos. ¿Y dónde están, pastor? Ahí están, en tu bolsillo. Cada domingo el Señor te da algo para traer a su casa de oración, para la obra misionera. Sí, yo sé que hay que pagar luz y hay que pagar teléfono, pero el Señor no estaba pensando en eso.
El Señor estaba pensando en la obra misionera, en la obra misionera, así como. Y por último, hablamos del alcance. Y esto lo vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Quién recuerda qué dice? Y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Sí? ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un pequeño, o tener un pequeño vistazo así, global, de los 5 objetivos que tenemos para alcanzar nuestra visión global, para cumplir nuestra visión global. Y número 1 es buscar a Dios y su palabra. Número 2, encontrar amigos. Número 3, realizar el propósito divino. Número 4, establecer una diferencia. Y número 5, avanzar hacia la perfección. Eso no lo olvidemos. Ahora, ya vimos lo que podría ser la introducción. Llegamos a la página 3 en su hojita. Página 3 en su hojita. Y ahí encontramos, ahora sí, el primer paso. Un repaso de la visión global. Ahí, gracias. Ahí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primer paso, buscando a Dios y su palabra. Hermanos, esto es muy importante. Siempre tenemos que estar buscando a Dios. Algunos piensan que la vida cristiana es como el matrimonio. Y quiero decirles que no es así. ¿Qué se hace en el matrimonio? Bueno, pues Gabriel se casa con Cintia, Teo se casa con Esmeralda y ya. Trabajo para darles de comer y etcétera, y ya. Y a veces en la iglesia pensamos lo mismo. Ya acepté a Cristo, vengo, escucho la alabanza, participo en la alabanza, ofrendo y me voy a mi casa y ya. No, hermanos. La vida cristiana, la vida bíblica cristiana es una vida dinámica. Siempre está en movimiento. Siempre está en constante crecimiento. Siempre tenemos que estar buscando a Dios, buscando a Dios. En el libro de Filipenses el apóstol Pablo decía que él quería tener maestría en el conocimiento de Cristo. Siempre estaba buscando. Y esta debe ser una de nuestras metas. Buscar a Dios y buscar su palabra. Todos los problemas que tengamos en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde sea, se resuelven con la palabra. Que yo no sepa aplicarla, ese ya es problema mío. Pero Dios nos dejó su palabra para todas las cosas. Vamos a ver un pasaje allí en el Salmo 138. De hecho, aquí lo tenemos en la pantalla. Y entonces ahí en sus hojitas, en su página 3, el punto 1, dice, ¿qué es lo que Dios ha engrandecido por sobre todas las cosas? Vamos a leer a coro este pasaje. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido por sobre todas las cosas. Lo que Dios ha engrandecido es su nombre y su palabra. Su nombre y su palabra. Estamos en la página 3 y estamos en el punto 1. Su nombre y su palabra. No hay nada más grande en esta tierra que el nombre de Dios y la palabra de Dios. Entonces, esto tiene que quedarnos siempre muy claro. Ahora, ¿me das la siguiente? Hermanos, la Biblia no es la historia de la iglesia. La Biblia no es la historia de los judíos. La Biblia no es la historia de la humanidad. La Biblia es la historia de Dios. La historia de Dios.
Por eso tenemos este Salmo 138. Lo más importante que podemos ver en la Biblia es a Dios y la palabra de Dios. Ahora, regresando a su hojita número 3, en el punto 2, dice, ¿quién es Dios y cómo puedo conocerlo? ¿Alguien nos quiere leer de la pantalla Juan 17:3? El que sea, o a coro, como quieran. Que te conozcan a ti y a Jesucristo. Yo quiero la vida eterna. Necesitas conocer a Dios y a Jesucristo. No se trata de conocer nuestra iglesia o nuestra religión, sino a Dios y a Jesucristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nadie podrá avanzar en su crecimiento espiritual mientras que no tenga una respuesta satisfactoria para esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Y cómo puedo conocerlo? Conocer a Dios y tener una relación viva con Él no tiene que ver con religión, no tiene que ver con tradiciones religiosas, prácticas religiosas. Conocer a Dios implica experimentar una relación viva y transformadora con el Señor Jesucristo. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Y luego, en su página 3, llegamos al punto 3. Hay una pregunta, ¿quién la lee? ¿Cuál es el propósito? Y entonces vamos a ver 3 propósitos específicos. Y ahí en su página 3, en la letra A minúscula, tiene lo mismo que vemos acá en la pantalla. El propósito de la palabra es equiparte. La palabra de Dios te equipa, te entrena, te capacita. Eso es lo que es un propósito de la palabra. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. Léanlo conmigo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primero noten que dice toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es útil para redarguir. La palabra redarguir significa convencer con argumentos, y en este caso, argumentos bíblicos. Siempre que la gente me hace preguntas, siempre les digo, muy bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Podría decirles, bueno, mira, en mi experiencia de 30, 40 años de estar predicando, pero no vale mi experiencia. El punto es, ¿qué dice la Biblia? Y algunos se quedan viendo, ¿verdad? 40 años, sí, es que yo empecé a predicar cuando tenía 5. No, sí salí muy joven del seminario bíblico, tenía 18 años. Entonces, es útil para redarguir, para corregir. Hay un principio que siempre enseñamos y que aquí tenemos que aprenderlo, obviamente. Lo más difícil cuando hablamos de la enseñanza y el aprendizaje es desaprender lo que hemos aprendido mal. Desaprender lo que hemos aprendido mal. Eso es lo más difícil. Porque lo aprendimos y lo hemos creído por 5, 10, 15, 20 años y de repente nos damos cuenta que la Biblia dice otra cosa. Pues sí. Nunca debemos cambiar lo que la Biblia dice.
cuando un servidor enseña como ahorita, predica como ahorita. Es bueno que escuchen y todo, dice el apóstol Pablo en la primera Tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno. Nunca les voy a mentir, pero sí me puedo equivocar. Eso sí, no les voy a mentir deliberadamente, pero sí me puedo equivocar. Entonces, la escritura es para corregir, útil para corregir, para instruir en justicia, en el camino de Dios. Y luego dice el verso 17, todo esto del 16 es con este propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, coma. Perfecto en la Biblia, de acuerdo con este pasaje, no significa ser sin pecado, no significa ser sin mancha, sin error. Perfecto en la Biblia significa ser enteramente preparado para toda buena obra. Cabal, completo, entero, enteramente preparado. Eso es lo que significa ser perfecto. Entonces, uno de los propósitos de la palabra de Dios es equiparte. Y hermanos, toma tiempo, requiere tiempo. Y también implica paciencia, mucha paciencia. Josué Plasencia es maestro en la universidad. Muy bien. Y pues él tiene que enseñar a los muchachos que llegan allí. No todos son buenos alumnos. Muy bien. El punto es, requiere tiempo enseñar, requiere tiempo aprender. Creo que mi hermano Rubén es ingeniero. Muy bien. Y su carrera le tomó 5 años. 5 años. Primero quiero aclarar que no conozco bien al hermano Rubén y a la hermana Martita, pero me imagino que la hermana Martita le decía, oye, ¿y cuándo nos casamos? Espérame, me faltan 4 años de mi carrera. Pues ya, apúrate. El punto es, hermanos, requiere tiempo. No vamos a aprenderlo todo de un día. Y la otra cosa es, hablando de la palabra y hablando de Dios, nunca dejamos de aprender. Dios es infinito. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nunca vamos a dejar de aprender. Lo que quiero enseñarles en cuanto a discipulado tiene un principio y un fin. La enseñanza, el entrenamiento. Y una vez que hayan aprendido estos principios bíblicos, entonces toda su vida será una vida de autoaprendizaje, una vida didáctica, autodidáctica, de estar aprendiendo más de Dios, más de su palabra. Y un secreto, hermanos, es uno aprende más cuando enseña. Uno aprende más cuando enseña. Si ustedes aprenden la Biblia, pero nunca se la enseñan a nadie, ahí se van a quedar. Uno aprende más cuando enseña. Acuérdense de los niños que llevan 10 en la escuela, primaria, secundaria, preparatoria. Son los que, oye, vas a mi casa y me explicas este problema, me descifras esta fórmula, y ahí anda con uno, hasta cobran, ¿verdad? 50 pesos, hecho. Sí, Anneli, te he visto. Entonces, esos son los que tienen mejor aprovechamiento, porque están explicándole a otros lo que ellos están entendiendo de la explicación del profesor. Entonces, la escritura tiene el propósito de perfeccionarnos. ¿Qué significa esto? Ser enteramente preparado para toda buena obra. La escritura te equipa. ¿Me das la siguiente?
Ahí en su página 3, en la letra B, tienen ustedes también el siguiente propósito de la palabra. Te nutre, te nutre. Vamos a leer a coro Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice el profeta Jeremías, yo comí tu palabra. Y vez tras vez la Escritura dice que es un alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas fueron las palabras que el Señor Jesús le dijo a Satanás cuando lo tentaba allá en el desierto. Pero esas palabras el Señor Jesús las tomó de Deuteronomio. Es en el libro de Deuteronomio donde aparecen por primera vez las palabras que Jesús le dijo al diablo. Toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, un propósito de la Escritura es nutrir nuestra vida. Y cuando hablamos de alimentación, de nutrición, hay personas que se alimentan mal, se nutren mal, puras papitas o puras chucherías. Y en el internet podemos encontrar muchas chucherías también. Y hay cristianos que se nutren de esas chucherías. Y se ven así, sin fuerza espiritual. Pero también podemos alimentarnos sanamente. De hecho, la Escritura tiene toda una dieta específica. En la Biblia, la palabra de Dios se prefigura como carne, como pan, como leche, como trigo, como agua, como miel, etcétera, etcétera. Porque el propósito de la palabra de Dios es nutrirnos, nutrir nuestra vida. Y en tercer lugar, la palabra de Dios te limpia, te limpia. Este es otro propósito. Dice el verso 9, Salmo 119:9. En su hojita ustedes tienen el 119:11, que también podemos leer, pero quise poner el 9 aquí en la pantalla por el verbo limpiar. Dice, léanlo conmigo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios tiene el propósito de limpiarnos, limpiar nuestra vida, limpiar nuestro camino. Y el verso 11, que ustedes tienen en su hojita, y no lo puse en la pantalla, es, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, son tres propósitos específicos y ustedes los tienen de un vistazo en su hojita, página 3. Te equipa, te nutre, te limpia. Y ahora, si estás buscando a Dios y su palabra, el primer paso que Él espera de ti es el bautismo. Y estamos hablando de personas que apenas han conocido a Jesucristo o que quieren conocer a Jesucristo. Entonces, el primer paso es el bautismo. El bautismo, hermanos, es un paso de obediencia. Antes de aprender a diezmar, antes de aprender a ofrendar, antes de aprender a discipular, antes de aprender cualquier cosa, Dios espera que le obedezcamos en el bautismo. Tiene que ver con sumisión y obediencia. Sumisión y obediencia. La figura que tienen allí, pues se supone que es Juan el Bautista bautizando al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús llegó con Juan para ser bautizado por él, Juan se le oponía, diciendo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Que cumplamos
toda justicia. Te conviene bautizarme, me conviene someterme al bautismo. Sumisión y obediencia. Estaba una maestra, una profesora de primaria dando sus clases y de repente un niño se pone de pie. Y la maestra voltea y lo mira: niño, siéntate, por favor. Y el niño se sienta. Y otra vez la maestra en el pizarrón y el niño se pone de pie. Nuevamente: niño, por favor, siéntate. Y se sienta. Otra vez voltea al pizarrón, el niño se pone de pie, la maestra llega hasta el pupitre del alumno, lo toma de los hombros y le dice: siéntate y no vuelvas a levantarte, por favor. Y el niño dijo: está bien, me voy a sentar, pero en mi mente estoy de pie. ¿Qué está haciendo el niño? Está obedeciendo porque lo están sometiendo. Está obedeciendo porque la maestra es más grande, tiene más fuerza, lo que sea. Pero no se está sometiendo. No se está sometiendo. Me voy a sentar, pero en mi mente estoy de pie. El bautismo, hermanos, tiene que ver con sumisión y obediencia. ¿Por qué te bautizas? Pues para ser miembro de esta iglesia. Error. Esa no es una razón bíblica. ¿Por qué te bautizas? Pues es que el pastor está ahí insistiendo que bautícense y bautícense y bautícense. No, tampoco esa es la razón. ¿Por qué te bautizas? Porque el Señor dice, y yo quiero obedecerle, y yo quiero someterme a Él. Sumisión y obediencia. Cuando una persona cree en Jesucristo, pero rehúsa bautizarse, no puede avanzar. ¿Me das una para atrás? ¿Otra? Aquí. No puede avanzar a la perfección. Por no obedecer, no llega a ser enteramente preparado para toda buena obra. El bautismo no salva a nadie. La salvación es por la fe en Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz: morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Pero el bautismo me pone en una posición de obediencia. ¿Me regresas al bautismo? Gracias. En una posición de obediencia, donde Dios puede seguir enseñándome. No estoy dispuesto a obedecer, pues el Señor no está dispuesto a perfeccionarme, a seguir enseñándome. Entonces, el bautismo tiene que ver con esto: sumisión y obediencia. Si ustedes ven otra vez en su hojita número 3, el primer punto mayor, principal ahí es: ¿cómo realizamos nuestra visión? Buscando a Dios y su palabra. Y dice en el punto 4 lo que les acabo de explicar. Si estás buscando a Dios y de verdad quieres seguirlo, el primer paso que Él espera de ti es el bautismo en agua. Y ahora, segundo paso: encontrando amigos. Aquí lo tenemos en la pantalla, ahí lo tienen al pie de su página 3. Encontrando amigos. Y hasta aquí nos quedamos por hoy. Pero hermanos, hicimos un ejercicio. Los que llegaron temprano, hicimos un ejercicio. Nos reunimos en grupitos para orar. Y por lo menos en el grupito aquí donde estuvimos, ahora ya sé quién es el hermano Gerardo y se me va a olvidar el nombre, hermano. Perdóneme esta y las que sigan, por favor. Ahora ya sé quién es el hermano Gerardo y ya sé quién es la hermana Martita que estaba ahí y los demás también. ¿Sí? Y ustedes en su grupito, si acaso se preguntaron los nombres, pues ya más o menos saben el nombre. Y si seguimos relacionándonos, entonces con el tiempo vamos a tener
amigos. Amigos. Y luego resulta que un conocido, un compañero de trabajo o un amigo quiere que le hable de Cristo, pero me da miedo o no quiero ir solo o sola, las mujeres. Entonces busco a uno o dos de mis amigos y le digo, oye, tengo que hablarle a una persona de Cristo. O está enfermo y quiere que vaya a orar por él. Tiene un problema y me pidió que si podía hacer oración por él. ¿Me acompañas? Y ya van, entre 2 o 3, a visitar a esa persona. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, dijo el Señor Jesús. Entonces, tenemos que enfocarnos también en esto, en encontrar amigos, encontrar amigos. Yo sé que tienen amigos allá afuera y eso es correcto, debemos hacer amigos, pero ¿cuántos son amigos aquí adentro? Una cosa es que, pues sí, yo conozco a Josué porque me he estado hospedando ahí en su casa, pero yo no sé si considerarlo ahorita mi amigo o que él me considere su amigo. La Biblia dice que un amigo es unido que un hermano. Entonces necesitamos pasar tiempo, relacionarnos y la amistad tiene que fluir de manera natural. No tiene que ser algo forzado. Pues es cristiano y tiene que ser tu amigo porque es cristiano. No, es cristiano y si se muere y me muero nos vamos a ver en el cielo, ¿verdad? Pero amigos, tenemos que hacer amigos. Tenemos que enfocar ese concepto. Pobrecito del que no tiene amigos y tiene que orar solo y vivir sus problemas solo y enfrentar cualquier cosa solo porque no tiene amigos. ¿Quieren estudiar la vida de un hombre solitario? Lean la vida de Sansón. Nunca tuvo amigos. Un hombre de Dios y Dios le usó, pero todo lo hizo solo, pobrecito. Quizá confiado en su fuerza, en sus habilidades. Vivió solo. Se casó y rápido sus mujeres lo hicieron a un lado, otra vez andaba solo, casado pero solo, y al final murió solo. Era un hombre de Dios, pero vivió solo. Vamos a continuar la siguiente ocasión. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación al respecto? Este es un corto, pequeño. Y esto, perdón, pretendo que sea algo cíclico. O sea, más adelante vamos a ver quién lo aprendió bien y que tiene el deseo de seguirlo enseñando. Porque tiene que ser voluntario. ¿Quién lo aprendió bien y tiene el deseo de seguirlo enseñando? Y entonces, cada 3 meses más o menos, vamos a decir muy bien, los que están aquí por primera vez, por favor, serían capaces de pasar con Juan Pérez y les va a enseñar qué es esta iglesia, cómo funciona, etcétera. Y van a estar enseñando esto. Más o menos cada 3 meses, ojalá. Y nosotros, una vez que terminemos, pues vamos a seguir aprendiendo otras cosas de la palabra de Dios. Hermano, Dios les bendiga.